Concentrémonos ahora en torno a la figura de los cardenales de la Santa Iglesia Romana. Nos situamos a partir del canon 349 y dice el canon: los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar al que compete proveer a la elección del romano pontífice según la norma del derecho peculiar. Asimismo, los cardenales asisten al romano pontífice tanto colegialmente cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como personalmente mediante los distintos oficios que desempeñan, ayudando al Papa sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia universal. ¿Qué es entonces lo que pasa frente con el colegio de cardenales? Como dice la norma, constituyen un colegio peculiar. La primera función que tienen es la de ser electores, ellos son los que eligen al hermano pontífice. La segunda función es la de, es con la función, la primera función es electoral, pero la segunda función es consultiva, y esta consulta se hace por medio de lo que se llaman los consistorios plenarios o los consistorios ordinarios o los consistorios extraordinarios. Y es ahí donde tenemos nosotros que concentrar un poquito en torno a esa figura. Vamos a encontrar, así como en primer lugar, que existen como tres grados, de acuerdo al canon 350, dice, o tres grados o tres órdenes. El canon 350 dice en el parágrafo uno: el colegio cardenalicio se divide en tres órdenes. El episcopal, el parágrafo segundo habla del orden presbiteral, y luego eh, el diaconal. Entonces dice: el colegio cardenalicio se divide en tres órdenes: el episcopal, al que pertenecen los cardenales, a quienes el romano pontífice asigna como título una iglesia suburbicaria, así como los patriarcas orientales adscritos al colegio cardenalicio, el presbiteral y el diaconal. El parágrafo segundo dice: a cada cardenal del orden presbiteral y diaconal, el romano pontífice asigna un título de diaconía de la urbe, o sea, Roma. Parágrafo tercero: los patriarcas orientales que forman parte del colegio de los cardenales tienen como título su sede patriarcal. Parágrafo cuarto: el cardenal decano ostenta como título la diócesis de Ostia, a la vez que la otra iglesia de la que ya era titular. Y parágrafo quinto: respetando la prioridad de orden y de promoción mediante opción hecha en consistorio y aprobada por el sumo pontífice, los cardenales del orden presbiteral pueden acceder a otro título, los del orden diaconal a otra diaconía, y después de un diseño completo en la orden diaconal pueden también acceder al orden presbiteral. Parágrafo sexto: el cardenal del orden diaconal que accede por opción al orden presbiteral precede a los demás cardenales presbíteros elevados al cardenalato después de él. Entonces tenemos como esas tres figuras que son importantes. Démonos cuenta que en el colegio de los cardenales no se da una identidad estricta entre los miembros del colegio cardenalicio y los miembros del cuerpo electoral, ya que los cardenales que hayan superado los 80 años de edad pierden el derecho de sufragio, ya no pueden votar. Los cardenales, en cuanto presiden los dicasterios de la curia romana o son miembros de la curia romana, entran de pleno derecho en la constitución de la curia romana, incluso constituyen parte principal en la toma de responsabilidades, en la ayuda que le tiene que brindar al romano pontífice. Entonces vemos, como lo acabamos de leer en el canon 350, el parágrafo primero, que hay tres órdenes: el cardenales obispos, los cardenales presbíteros y los cardenales diáconos. ¿Qué vienen siendo propiamente los cardenales obispos? Son aquellos de mayor rango en el colegio de los cardenales, dado que es norma general que todos los cardenales sean obispos. El título de cardenal obispo solo significa que el cardenal ostenta el episcopado de una de las 7 llamadas iglesias o diócesis suburbicarias, las sufragáneas de la diócesis de Roma, o bien es un patriarca de las iglesias orientales católicas, en número variable puede suceder eso. Las sedes suburbicarias son Ostia, Velletri, Frascati, Porto San Rufino, Albano, Palestrina y Sabina, Pollo Miterto. Sin embargo, vemos como ha sucedido con el Papa Francisco, que puede nombrar
cardenal obispo a otro cardenal. Entonces, eso es potestativo propiamente del Papa. Luego tenemos cardenales presbíteros. Los cardenales presbíteros son cardenales a los que les ha sido asignada la titularidad de una iglesia determinada en la diócesis de Roma, que dispone de este privilegio. Por eso ahora escuchábamos cómo ellos les da un título dentro de una de esas parroquias de Roma. Y finalmente los cardenales diáconos son los que han recibido la diaconía de alguna iglesia de la ciudad de Roma que disponen de este privilegio. Generalmente aquellos cardenales que no tienen oficios como diocesanos, que no son obispos residenciales, sino que son obispos cardenales que trabajan generalmente en la Santa Sede, son los que ostentan el título de diáconos. Hay uno de ellos que es el protodiácono, al que eso se traduce el primero de los diáconos. Y lo que tiene de particular es que es el que anuncia al pueblo cuando han elegido un nuevo romano pontífice. Eso como cultura general de esos tres órdenes de los cardenales, cardenales obispos, cardenales presbíteros, cardenales diáconos, pero teniendo claridad de que por norma general todos los cardenales son estos son como tres grados que se dan dentro de este colegio cardenalicio. Concentrémonos, sí, probablemente en los consistorios, porque es la manera de reunión que tienen los cardenales. Entonces vemos, el primero es el consistorio plenario, que se trata de un organismo consultivo del Papa. Sus conclusiones y eventuales decisiones son presentadas al Papa, que hará uso de ellas en la medida que considere oportuno. Son reuniones eh, como el objeto de ellas y las conclusiones tienen legitimación mediante un mandato del sumo pontífice. Ahí es importante porque en el consistorio plenario actúan los cardenales, pero de modo colegial. Luego viene la figura del consistorio ordinario y nos podemos concentrar en el canon 353, parágrafo 2. Al consistorio ordinario se convoca al menos a todos los cardenales presentes en la urbe para consultarles sobre algunas cuestiones graves, pero que se presentan, sin embargo, más comúnmente para realizar ciertos actos de máxima solemnidad. Ahí son invitados los cardenales, al menos los que se encuentran en la urbe, o sea, se encuentran en Roma, para consulta, como decía la norma, de algunos asuntos de cierta importancia, pero que vienen en modo sobre todo frecuente para poner determinados actos solemnes. Ese consistorio ordinario puede ser secreto, puede ser público, es decir, que se ha avisado a las personas, abierto a las personas, o puede que no. Solo en ocasiones, como lo va a decir el parágrafo cuarto de ese canon 353, que es el que nos habla de esos consistorios, solo en ocasiones de solemnidad el consistorio puede ser público. O sea, además de los cardenales, son admitidos prelados, representantes diplomáticos de la sociedad civil y otros invitados al acto por parte del Papa. Hay consistorios extraordinarios. Canon 353 en el parágrafo 3 lo define así. Al consistorio extraordinario que se celebra cuando lo aconsejan especiales necesidades de la Iglesia o la gravedad de los asuntos que han de tratarse, se convocan a todos los cardenales. Son llamados a todos los cardenales. El momento que eso viene celebrado, cuando lo aconsejan, condiciones, digámoslo así, de más importancia de carácter general. Es esta la figura del consistorio extraordinario. Pensemos entonces cuáles son propiamente los derechos que tienen los cardenales. Podemos descubrir fundamentalmente estas seis realidades. Primera, tienen derecho a la elección del romano pontífice. Segunda, a la exención de la potestad de gobierno del obispo diocesano del lugar en el que se encuentra. O sea, ellos no tienen que estar bajo la potestad de gobierno del obispo diocesano. Por ejemplo, si un cardenal se viene a vivir a Medellín, sin ser propiamente el arzobispo de Medellín, no está bajo la potestad del arzobispo de Medellín. Tercero, a ser juzgado solo por el romano pontífice, en el fuero canónico, obviamente.
Cuarto, la facultad de recibir en todo el mundo las confesiones de los fieles. Los cardenales son los únicos que tienen esa potestad a nivel universal, junto con el romano pontífice, obviamente. Quinto, a elegir el lugar donde han de ser oídos como testigos. En el caso del proceso canónico que se siga, pues yo como juez no puedo convocar a un cardenal como testigo. Cardenal, en cierta manera, yo le notifico, usted ha sido presentado como testigo de esta causa canónica, donde quiere ser escuchado. Al cabo no lo decide. Y sexto, a ser sepultados en una iglesia. Pues esto pareciera que sobra porque si el cardenal es un obispo eh, residencial de una determinada diócesis o como emérito puede ser enterrado en la catedral o en la iglesia que él designe. Pero hace referencia también a aquellos cardenales que quizás no son obispos o no fueron obispos residenciales y por eso pueden ser sepultados en una iglesia. Esos son los derechos que la norma establece para los cardenales. Ahora, para cerrar este ciclo sobre el colegio de cardenales, ¿cuáles son los deberes que tienen los cardenales? Pues el primero de los deberes es el deber a renunciar. Y el canon 354 hace referencia a esa figura. Esa figura de la renuncia es importante porque démonos cuenta que antes del Concilio Vaticano II, pues esa figura no estaba así de presente y de evidente en las cosas. Ahora ya sí está, tanto para los obispos como para los clérigos en general y para los cardenales. Segundo, de cooperar diligentemente con el romano pontífice. Ese es el sentido propiamente del colegio de cardenales. Eso es absolutamente discrecional del Papa. Y el Papa Francisco sí que ha hecho claridad en eso, que antes de él habían una serie de diócesis que se convertían en diócesis cardenalicias. Entonces, el que llegaba a esa diócesis, por A o por B, sabía que lo iban a hacer cardenal en el próximo consistorio en el que siguiera, pero terminaba como cardenal. El Papa Francisco ha cambiado eso un poquito a su modo y acomodo, pues, si es el Papa lo puede hacer, y ha buscado a aquellas personas que a él le parece, un poquito beneficiando la universalidad de la Iglesia. Luego, otro de los deberes, los que tienen oficio en la curia de Roma deben residir en Roma. Y los que no, han de acudir a Roma cuantas veces el Papa los llama. Finalmente, han de promover el bien de la diócesis suburbicaria o iglesia en la urbe, de preferencia a los cardenales obispos o a los cardenales presbíteros y diáconos, pero ellos no gozan de potestad de régimen sobre ellas. O sea, es una cosa más de título que de realidad. Por ejemplo, eh, Frascati, que veíamos ahora que es una de las diócesis suburbicarias de Roma. Sí, hay un cardenal obispo de Frascati, pero Frascati como tal tiene un obispo que es el que se encarga del régimen como tal en esa región. Muy bien, hasta ahí vemos una figura que es importante dentro del Colegio Episcopal, que es la figura del Colegio de Cardenales, pero es una figura que no involucra a todos los cardenales de la Iglesia, a todos los obispos de la Iglesia, sino a unos cuantos que han sido elegidos cardenales, o incluso muchas veces son sacerdotes elegidos cardenales que, porque son elegidos cardenales, después los ordenan obispos. Siguiendo en esta figura, vamos ahora, en esta figura del colegio episcopal, vamos a concentrarnos ahora en esta otra realidad muy importante, que es propiamente la de la conferencia episcopal. Y nos vamos a concentrar nosotros en los cánones del 447 al 459. Me adelanto una serie de cánones por darle continuidad al tema de lo que tiene que ver con todos los obispos, ¿cierto? Por eso me adelanto todo lo de la iglesia particular y demás. Porque ustedes ven en la organización propiamente de los cánones, nos vamos a encontrar con esa figura de modo especial. Entonces, miremos esta figura de la conferencia episcopal. Empecemos por lo que determina el canon 447. La conferencia episcopal, institución de carácter permanente, es la asamblea de los obispos
de una nación o territorio determinado que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio para promover, conforme a la norma del derecho, el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y de lugar. Canon 447. Démonos cuenta que la conferencia episcopal es una figura que ha existido, pues, es decir, como realidad de hecho ha existido siempre en la vida de la iglesia. Las iglesias desde el principio siempre los obispos se han reunido y aparecen toda esa realidad de concilios y de sínodos que a lo largo de la historia de la iglesia ustedes seguramente han podido conocer. Los obispos siempre se han reunido. Solo que a partir del Concilio Vaticano II entra esta figura de la conferencia episcopal, que responde a la necesidad de una consulta sistemática entre los obispos pertenecientes a una determinada nación, a un determinado territorio, en función de una realización de iniciativas comunes dirigidas a hacer frente a las nuevas exigencias de la evangelización. Entonces, esta figura, esta reflexión surge toma cabida prácticamente dentro del Concilio Vaticano II. De hecho, pues, algunos de ustedes podrán decir, pero si ya la Conferencia Episcopal de Colombia lleva más de 100 años, el concilio todavía no, ¿por qué? Pues yo digo lo mismo, porque ya era una realidad de hecho en muchos lugares del mundo que obviamente llegó al concilio y se volvió una realidad de derecho. Christus Dominus, el número 38, transforma las conferencias episcopales. Y les destaco estas cuatro figuras que nos ayudan un poquito a vislumbrar lo que son las conferencias episcopales. Pasa la reunión de obispos de encuentros informales y las transforma en instancias encuadradas en el derecho constitucional de la Iglesia. Esa es la primera figura. Antes, claro, los obispos se encontraban, hacían reflexiones, pero aquí ya entra dentro del derecho constitucional de la Iglesia la manera como entronca esta figura importante a la cual la conferencia episcopal tiene que darle forma. Encuentra un elemento dentro del derecho a el grupo de obispos que están ahí o que hacen parte de esa conferencia episcopal. Segundo, transforma esas reuniones de asambleas voluntarias en reuniones obligatorias en cuanto a convocatoria y participación. Es decir, los obispos están obligados a hacer parte de esa conferencia. Ahora vamos a ver quiénes son propiamente los que participan de las conferencias episcopales, pero se convierten entonces en reuniones obligatorias. Es decir, otra cosa era cuando de modo informal se reunían los obispos, ahora ya cuando se les da una organización jurídica, pues ya tienen esas reuniones, se convierten en carácter obligatorio. En tercer lugar, de reuniones heterogéneas en cuanto a su configuración y composición en instituciones esencialmente homogéneas. Es decir, se busca cuál es el elemento que los congrega. Se busca esa figura. De hecho, démonos cuenta que en general, pues eso no es una norma, pues hacen parte los obispos de una misma nación. Se vinculan las realidades nacionales porque pertenecen a una misma nación. Sin embargo, pueden haber conferencias episcopales supranacionales y pueden haber conferencias episcopales intranacionales. Supranacionales porque, por ejemplo, las islas del Caribe, pues una isla puede tener 3 o 4 obispos para hacer una conferencia episcopal, entonces se juntan 4 o 5 islas, así cada una sea un país distinto, ahí es donde vemos una sola conferencia, podría ser esa la figura. O intranacionales, cuando un país tan grande como Brasil o como los Estados Unidos pues, tiene muchos obispos, podría tener 2 o 3 conferencias episcopales, ¿cierto? Entonces, pero buscando qué? Buscando la homogeneidad de los que participan. Como les digo, generalmente está dimensionada dentro de aquellos que forman parte del mismo.
En cuarto lugar, la Christus Dominus 38 transforma las conferencias episcopales de organismos dotados exclusivamente de autoridad moral en colegios capaces de asumir decisiones jurídicamente vinculantes, aunque ahora vamos a ver de qué manera se produce esa vinculación, porque no es que la conferencia episcopal sea un organismo por encima de la potestad del obispo diocesano, o incluso por encima de la potestad del romano pontífice, no, es una figura intermedia de la que nosotros vamos a hablar. Pero fijémonos entonces que las conferencias no solo se reúnen periódica y frecuentemente, sino que también están dotadas de organismos permanentes que aseguran una estable coordinación dentro de esa figura que lo va a determinar el estatuto del que ahorita vamos a hablar de modo particular. El canon 448 habla de esas conferencias episcopales que respetan los límites de la comunidad política de una misma nación, pero como les decía hace un momento, en algunos casos se puede pensar en conferencias episcopales infranacionales o conferencias episcopales internacionales. La cosa no está del todo definida, así lo presenta el canon 448. Parágrafo primero. Como regla general, la conferencia episcopal comprende a los prelados de todas las iglesias particulares de una misma nación, conforme a la norma del canon 450. Fíjese, como norma general. Parágrafo segundo. Pero si, a juicio de la sede apostólica, habiendo ido a los obispos diocesanos interesados, así lo aconsejan las circunstancias de las personas o de la cosa, puede erigirse una conferencia episcopal para un territorio de extensión menor o mayor, de modo que solo comprenda a los obispos de algunas iglesias particulares existentes en un determinado territorio, o bien a los prelados de las iglesias particulares de distintas naciones. Corresponde a la misma sede apostólica dar normas peculiares para cada una de esas conferencias. Vamos entonces a una pregunta acerca de la elección, la supresión y la modificación de las conferencias episcopales. Ahí nos tenemos que concentrar en el canon 449. Dice la norma, parágrafo primero, compete exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia, oídos los obispos interesados, erigir, suprimir o cambiar las conferencias episcopales. Parágrafo segundo. La conferencia episcopal legítimamente erigida tiene, en virtud del derecho mismo, personalidad jurídica. Entonces, esta primera realidad nos da claridad. Es competencia de la Santa Sede. Es la Santa Sede la que erige o la que suprime o la que modifica las conferencias episcopales. No es que un grupo, por ejemplo, los obispos del occidente colombiano se reúnen y dicen, nosotros nos vamos a separar de la conferencia episcopal colombiana y vamos a hacer una conferencia episcopal colombiana de occidente. Eso, claro, por eso tiene iniciativa los obispos, pero al final quien erige esa conferencia es la Santa Sede, o quien la suprime. La Santa Sede puede llegar a suprimir la conferencia episcopal de Colombia y unir a Colombia y Venezuela, no solo la conferencia episcopal, por circunstancias particulares que se puedan dar. Y un dato importante del canon 449 es que, parágrafo segundo, nos advierte que la conferencia episcopal en sí misma goza de personalidad jurídica canónica. Ya ustedes vieron en el libro primero esa figura de las personas jurídicas, que es el sujeto de derechos y deberes dentro de la vida de la Iglesia, pero a partir de esta codificación en toda la conferencia episcopal se le da esa figura. Fíjense que eso no lo tienen los sínodos. Los sínodos no tienen esa personalidad jurídica en sí misma, eso no lo poseen los sínodos. ¿Por qué? Porque son reflexiones que hacen los obispos. Pues aquí esta figura de la conferencia episcopal habría que evaluar si favorece o desfavorece esa realidad, pero goza por el mismo derecho de la personalidad canónica. ¿Cómo es entonces la composición de las conferencias episcopales? Y ahí nos tenemos que concentrar en el canon 450. ¿Quién participa propiamente? ¿Quién hace parte de la conferencia episcopal? El parágrafo primero del canon 450 dice, por el derecho mismo, pertenecen a la conferencia episcopal
todos los obispos diocesanos del territorio y quienes se les equiparan en el derecho, así como los obispos coadjutores, los obispos auxiliares y los demás obispos titulares que, por encargo de la Santa Sede o de la Conferencia Episcopal, cumplen una función peculiar en el mismo territorio. Pueden ser invitados también los ordinarios de otro rito, pero solo con voto consultivo, a no ser que los estatutos de la Conferencia Episcopal determinen otra cosa. Parágrafo segundo. Los demás obispos titulares y el legado pontificio no son miembros de derecho de la Conferencia Episcopal. Aquí cuando habla de legado romano pontificio está haciendo alusión, en el caso colombiano, al nuncio, no hace parte de la Conferencia Episcopal. Entonces, todos los obispos diocesanos y quienes están jurídicamente equiparados a ellos. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando una diócesis está vacante, nombran a un administrador diocesano o un administrador apostólico. La diferencia entre administrador diocesano o apostólico la vamos a ver más adelante que hablemos de las iglesias particulares, pero ya se las menciono. El administrador diocesano es cuando el colegio de consultores lo elige, el administrador apostólico es cuando la Santa Sede lo nombra en una base, en una realidad de sede vacante o de sede impedida. Pero entonces, estando la sede vacante o impedida, el que administra la diócesis va a la conferencia episcopal, así no tenga el carácter episcopal. Así que esa parte es importante. Si no tenga el carácter episcopal, asiste a la conferencia episcopal en esa figura. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en las equiparadas. Recuerden que además de la diócesis, el canon 368 nos habla de esas otras que se equiparan, por ejemplo, la prefectura apostólica, la unidad territorial, la iglesia sui iuris, etcétera. Las que vamos a hablar más adelante, pues el que dirige esa iglesia, que puede tener solo carácter presbiteral y no episcopal, hace parte de la conferencia episcopal. Tanto que los obispos coadjutores, los obispos auxiliares y los demás obispos titulares que por encargo de la Santa Sede o de la Conferencia Episcopal cumplen un servicio dentro de la información. Por ejemplo, una época en que el secretario general de la conferencia era un obispo, no era obispo residencial de ninguna parte, era obispo titular, pero pertenecía. En cambio, puede haber un obispo colombiano que está trabajando en la Santa Sede, fíjense, un obispo titular, pero no necesariamente está nombrado parte de la Conferencia Episcopal de Colombia, no tiene razón de ser de su participación. O lo mismo puede pasar en el caso de un obispo que así sea colombiano, de obispo en otro país, no porque sea colombiano, pertenece a la Conferencia Episcopal. Ya la participación de coadjutores y auxiliares y la manera en que votan estará regulada propiamente por los estatutos de la, de la, de la propia conferencia episcopal. Ahora bien, la conferencia episcopal tiene que tener una organización y esa organización está establecida por unos estatutos. La conferencia episcopal tiene unos estatutos propios y tiene unos organismos permanentes que hacen parte. Aquí les pongo probablemente como carácter informativo la figura que tiene la Conferencia Episcopal Colombiana. Hay una asamblea plenaria, que es a la que pertenecen todos los que ya acabamos de mencionar. Hay un comité permanente, que es el que está conformado por los arzobispos. Hay una presidencia y un consejo de presidencia que va renovándose cada periodo de tiempo determinado de acuerdo a los estatutos propios. Hay una secretaría general y hay unas comisiones episcopales, unos comités episcopales, unos consejos superiores que hacen parte como de esa realidad. El canon 451 hace referencia a eso. Cada conferencia episcopal debe elaborar sus propios estatutos, que han de ser revisados por la sede apostólica, en los que, entre otras cosas, se establezcan normas sobre las asambleas plenarias de la conferencia, la Comisión Permanente de Obispos y la Secretaría General de la conferencia, y se constituyan también otros oficios y comisiones que a juicio de la conferencia puedan contribuir más eficazmente a alcanzar su fin. Entonces, cada conferencia elabora sus estatutos, porque el estatuto es el que va a traer, digámoslo de una manera práctica, lo que debo y lo que no puedo, lo que tengo y lo que no tengo que hacer
en qué consiste, quién participa, para qué este organismo, para qué el otro. Entonces, obviamente, ahí se establecen las normas sobre las asambleas plenarias, sobre su permanente, sobre la Secretaría General, sobre las comisiones, sobre los oficios que tienen que estar. Eso está establecido en el estatuto, porque no es que cada presidente de la conferencia llega a ver de qué se pega o a ver dónde se inventa esa realidad. Y obviamente a nivel de la Iglesia Universal no se puede organizar una conferencia episcopal porque todas las realidades son distintas. Entonces le corresponde propiamente a cada realidad sí, local establecer esos estatutos que, como dice la norma, han de ser aprobados propiamente por la Santa Sede. Y finalmente, dentro de esta figura, parece muy importante que tengamos presente en qué consiste propiamente los poderes normativos de la conferencia episcopal, porque a veces podemos tener una idea equivocada frente a la conferencia episcopal, pensamos que la conferencia episcopal está por encima de las diócesis, y el presidente de la conferencia episcopal como que mandara a los obispos, y vemos con qué facilidad entonces alguien dice o se queja de un obispo, entonces se queja ante el presidente de la conferencia episcopal, como si el presidente de la conferencia episcopal mandara a ese obispo, y eso no es así, esa sí no es la figura. El canon 455 me parece importante que lo tengamos en cuenta, dice, parágrafo primero, la conferencia episcopal puede dar decretos generales tan solo en los casos en que así lo prescriba el derecho común o cuando así lo establezca un mandato especial de la sede apostólica otorgado motu propio o petición de la misma conferencia. Parágrafo segundo. Para la validez de los decretos de los que se trata en el parágrafo primero, es necesario que se den en reunión plenaria al menos con 2/3 de los votos de los prelados que pertenecen a la conferencia con voto deliberativo y no obtienen fuerza de obligar hasta que, habiendo sido revisados por la sede apostólica, sean legítimamente promulgados. Parágrafo tercero. La misma conferencia episcopal determina el modo de promulgación y el día a partir del cual entran en vigor los decretos. Parágrafo 4. En los casos en los que ni el derecho universal ni el mandato peculiar de la Santa Sede haya concedido a la conferencia episcopal la potestad a la que se refiere el parágrafo primero, permanece íntegra la competencia de cada obispo diocesano y ni la conferencia ni su presidente pueden actuar en nombre de todos los obispos, a no ser que todos y cada uno hubieran dado su propio consejo. Tengamos en cuenta que las conferencias tienen poder de emitir decretos generales. Tenemos que volver nosotros al libro primero. Ustedes tuvieron ocasión de estudiar donde se hablaba de las leyes y donde se hablaba de los decretos generales que podían ser legislativos o podían ser ejecutivos. Ahí les pongo los cánones para que recuerden. Para que sean válidos estos decretos, tienen que ser aprobados por 2/3 de los votantes con voto deliberativo. Y además tiene que ser reconocido por la sede apostólica. Será promulgado como lo determine la conferencia misma. Se deja a la conferencia aplicar varias normas con decretos generales legislativos. Encontramos nosotros una serie de materias dispuestas por el derecho universal. Por ejemplo, el canon 236, que hace referencia a el tema del diaconado permanente. Entonces, el canon le va a dar unas normas precisas a la conferencia. Fíjense ustedes, quienes aspiren al diaconado permanente han de ser formados según las prescripciones de la conferencia episcopal para que cumplan la vida espiritual y cumplan diligentemente los obispos. Sí, así. Hay otros cánones, por ejemplo, el 496. Canon 496 dice, el Consejo Presbiteral debe tener sus propios estatutos aprobados por el obispo diocesano, teniendo en cuenta las normas que haya dado la conferencia episcopal. Y así aparecen una serie de cánones. Se los leo para que ustedes los tengan presentes. Canon 502, parágrafo 3. El canon 535, parágrafo 1. El canon 538, parágrafo 3. El canon 772, parágrafo 2. El canon 788, parágrafo 3.
el canon 804, parágrafo 1, canon 831, parágrafo 2, canon 851, numeral 1, el canon 877, parágrafo 3, el canon 895, sin parágrafo, el 895 nomás, perdón, el canon 1031 en el parágrafo 3, el canon 1062 en el parágrafo 1, el canon 1067, el canon 1083, parágrafo 2, el canon 1120, el canon 1127, parágrafo 2, canon 1265, parágrafo 2, el canon 1272, canon 1277, canon 1297, el canon 1714 y el canon 1733, parágrafo 2. Esos deben ser promulgados mediante decretos generales legislativos, o sea, se convierten en ley. Por otra parte, vienen aquellos que son con decretos generales ejecutivos, que actualizan la competencia administrativa en los casos previstos. Por ejemplo, les leo también los cánones, son muchos, después les puedo poner esto se los puedo presentar, los puedo poner en el chat, me los pide Santiago, con mucho gusto se los pongo. Les menciono, por ejemplo, el 1121, en el parágrafo 1 dice, después de celebrarse el matrimonio, el párroco del lugar donde se celebró, quien hace sus veces, aunque ninguno de ellos hubiera asistido al matrimonio, debe anotar cuanto antes en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges, del asistente y de los testigos y el lugar y el día de la celebración, según el modo prescrito por la conferencia episcopal o por el obispo diocesano. Entonces, ustedes que es una norma concreta con relación precisamente al matrimonio. El 1100, el 1200 236 en el parágrafo 1. Según la práctica tradicional de la iglesia, la mesa del altar ha de ser de piedra y además de un solo bloque de piedra natural. Sin embargo, a juicio de la conferencia episcopal, puede emplearse otra materia digna y sólida. Las columnas o la base pueden ser de cualquier material. Y así aparecen otra serie de cánones. Pero esas normas de esos cánones, cuando habla de la conferencia episcopal, entonces la debe presentar la conferencia con decretos generales ejecutivos. Y la tercera figura es que la conferencia puede sacar también decretos singulares administrativos. Están establecidos en el canon 48 y van a responder de acuerdo precisamente a lo que determinen propiamente los mismos estatutos. También aparecen una serie de cánones a lo largo de todo el código. Pues, no les leo todos esos cánones, pero ustedes se pueden sentar a mirar uno a uno. No tiene sentido que lo leamos todos. Simplemente les menciono algunos. Por ejemplo, el 322, parágrafo segundo. Por causas graves, las conferencias episcopales pueden suprimir las asociaciones elegidas por ellas. El obispo diocesano, las elegidas por sí mismos, conferencias que fueron erigidas. ¿Eso cómo se hace? Entonces, por medio de un decreto singular. Acuérdense la diferencia entre decreto general y decreto singular. Decreto general es que es para la generalidad, singular porque es para la particularidad. Aquí está diciendo que si la conferencia episcopal creó una asociación, la puede suprimir, pero ¿qué suprime? Esa asociación. Fuera que las fuera a suprimir todas, pues las tendría que sacar un decreto general, pero si es para una en particular, pues no. Muy bien. Y así aparecen otros cánones en torno a esos que tendrían que utilizar esos decretos singulares administrativos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el poder del normativo de la conferencia es competencia exclusiva de la asamblea plenaria, que no puede delegarlo a ninguno de los otros órganos. O sea, no es el presidente de la conferencia o el vicepresidente o el secretario el que saca una norma, no es la asamblea general. Ahora bien, los decretos generales, una vez que sean aprobados por la asamblea plenaria, han de obtener lo que se llama la recognición de la sede apostólica, de la Santa Sede, conforme a lo que está establecido en el canon 446. Para poderlas promulgar,
necesita primero la recognición. Si la Santa Sede no lo ha reconocido, esa norma no puede ser promulgada. Y si es promulgada, es inválida. ¿Por qué? Porque ¿qué se quiere favorecer? Se quiere favorecer propiamente el sentido de comunión dentro de la misma iglesia. La conferencia entonces tendrá varias materias, por ejemplo, que tienen que ver con la relación con la autoridad civil, con la defensa de la vida humana, con la paz, con los derechos humanos, con la justicia social. O sea, esa es la reflexión que tiene que surgir de la misma conferencia episcopal. Ahora bien, la conferencia, entonces, tiene que tener claridad también en aquellas declaraciones que hace, porque no puede ponerse al margen ni en contra de la iglesia toda, porque podría incurrir en una realidad de cisma, la que incurre de carácter grave, como vemos que a lo largo de la historia eso ha pasado en tantas y tantas ocasiones. Por eso, cuando va a ser promulgada una realidad, digámoslo así, una declaración doctrinal, tiene que ser aprobada por la Asamblea Plenaria. Y dice la norma, por lo menos por 2/3. O sea, es un número importante de prelados que tienen que votar dentro de esa fila. Tenemos entonces ahí esas dos figuras de este segmento, el Colegio de Cardenales, Cardenal de Santa Romana Chiesa, como se llama, y la Conferencia Episcopal.